Ingrid Betancourt dice, Bonilla sí sabía, luego Petro sí sabía. La corrupción solo funciona si el que la hace está amparado por quien se beneficia. ¿Y ustedes saben quién es la persona que se beneficiaba de todo este entramado? Al final de cuentas, alguien que quería adelantar ciertas reformas, Gustavo Petro. Por supuesto que sabía. Dice Ángela Benedetti, ¿quién o quiénes serán los más interesados en que María Alejandra Benavides no contara todo lo que sabe y que la información de su computador se perdiera? ¿Se acuerdan que el computador, se acuerdan? Hace 3 o 4 meses hablamos de eso. Que de manera extraña se desapareció el computador de Alejandra Benavides. Lo recuerdan, ¿no? Y se perdió no solo el portátil, se habían perdido 2 discos duros, como 3 memorias USB. Nosotros hablamos de ese escándalo en su momento. Esto es una mafia. Ex asesora del ministro de Hacienda en el escándalo de la UNGRED fue amenazada de muerte. Sí, Alejandra Benavides está amenazada. Está amenazada. Roban el computador de la ex asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. ¿Quién dio la orden? Seguramente Ricardo Bonilla. ¿Qué niveles? Miguel Uribe también habla de este sinvergüenza. Veamos. Olmedo López, siempre lo advertimos, Olmedo López y Sneider Pinilla eran unos fusibles, sabíamos que tenían jefes y ya empezamos a entender quién dio la orden. Es necesario que el ministro Bonilla renuncie y que las investigaciones pertinentes continúen y lleguen a feliz término. Es inaudito la manera en la que este gobierno se está robando la plata a los colombianos. Y hablando de plata, pues ya salió Petro hoy a decir que no había. Que no hay plata en Colombia. Se la robaron toda, ¿no? Hasta el agua del florero se lo robaron. La periodista Diana Saray lo dice también. Vuelvo y reitero. Este es el escándalo de corrupción más grande de los últimos tiempos por el nivel de funcionarios del gobierno y del Congreso implicados y por la sumatoria de contratos que fueron desembolsados en las distintas regiones de forma fraudulenta. Ya ayer compartíamos la confesión de alguna manera que hacía Alejandra Benavides a la fiscalía. Hablé con mis abogados, dice este personaje, y no puedo hacer declaraciones. Esa es la desvergonzada respuesta de Ricardo Bonilla, que se ríe de todo el mundo, ¿no? El ministro Bonilla respondió a través de un mensaje de WhatsApp en el que dijo, abro comillas, hablé con mis abogados, no puedo hacer declaraciones. Cierro comillas. Ahí está. Petro ha hecho lo propio, pero miren el descaro del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Confirma que la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, ahora va a ser la ministra ad hoc en la cartera de Hacienda, en lo que compete a manejar los recursos para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres. Es decir, este ministro ampón, Ricardo Bonilla, va a seguir siendo el ministro en todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda, salvo lo que tiene que ver con la UNGRED. Porque ahora la ministra de Vivienda, Helga María Rivas, será la ministra ad hoc para esa parte de la cartera de Hacienda. O sea, el tipo está confirmando que el ministro de Hacienda no se va. Que se defiendan, pero desde los puestos, abusando de ellos, desde la dignidad de ministro o de funcionario del Estado. Qué vergüenza, escuchen esto. Ministro, cambiando de tema, ¿qué opina sobre las declaraciones de la ex asesora de Minhacienda, donde señala precisamente al ministro de Hacienda de que esté involucrado en el caso de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y otras personas como congresistas, Miguel Uribe, están exigiendo la renuncia del ministro? Bueno, eso es un proceso judicial que hay que respetar. A Carrasquilla lo sacaron por mucho menos, ¿no? Al final. Está en el marco de las declaraciones de la Fiscalía General de la Nación. Lo único que tengo que decir es que hay que respetar la justicia, que se respete el debido proceso, el derecho a la defensa de quienes aparecen involucrados en este episodio, y yo tengo la certeza de que el ministro de Hacienda sabrá darle las explicaciones a la justicia y al país de su conducta, conociendo su trayectoria.
Ministro, pues, Señor en el ministro, Consejo de Ministros señor se habló ministro, una de última la pregunta. ministra de Vivienda va a ser ministra ad hoc de Hacienda por ese tema de las Ajá. revelaciones de la unidad de gestión de riesgo y que fue durante el Consejo de Ministros de este lunes. Sí, se declaró impedido frente a hechos de la emergencia y la unidad de riesgo. Me parece que lo hizo bien, es una decisión de trámite natural. Bueno, ya no será el ministro de Hacienda ministro en lo que tiene que ver con los manejos de los recursos de la UNGRED porque, bueno, está salpicado por robarse todo. El descaro de Petro, como siempre, dice que acá están acorralando a gente honesta, ¿no? Que mejor dicho, todos los secretarios, todos los empleados salieron ladrones, pero que los ministros, los jefes, los que dan órdenes, no tienen nada que ver. El descaro de Petro. Qué vergüenza. Sigue defendiendo a los bandidos, a la corrupción. Si cosas así hubieran ocurrido bajo Petro candidato, hubiera incendiado este país, ¿no? Ahora esto es lo que hace. Impresentables, indefendibles, injustificables, ¿no? Y en todo caso, si lo sacara, pues lo sacará a una embajada, ¿no? Una cancillería. Escuchen. Pero cuando están acorralando gente honesta, ¿Qué? tengo que defenderlas. ¿Qué? Y tengo que decir que el Todos son honestos, según Petro. ministro de Hacienda aquí no se ha robado un peso, que los contratos de los que hablan ni siquiera fueron firmados y que ese tipo de proyectos toda la vida los congresistas lo han presentado porque Se lo la han gente robado. vota por ellos. Dice que para que haga cosas por su pueblo y por sus regiones. Y entonces, ¿qué les decimos? Que no pidan, Qué que vergüenza. se queden mudos, que el Congreso se calle. Lo único que les pedimos a los congresistas es que si van a defender su región, tienen derecho porque su región votó por ellos. No se roben un peso de Qué los vergüenza. proyectos, porque eso sí es un delito, como lo hemos visto a lo largo y ancho también de nuestra historia. Esta economía popular ahora va a tener unos concursos, unos créditos de baja tasa de interés. Bueno, y sigue Petro vendiendo humo, ¿no? ¿Cómo olvidar a este personaje? Decía que no tenía nada que ver, ¿no? Decía que no tenía nada que ver el señor. Parece que sí tenía que ver. Parece que sí tenía que ver. Mírenlo. Todo el showcito. Diciendo, ay, yo voy a denunciar a todos los que han dicho que yo soy corrupto, ¿no? Es el típico caso del raterito que lo cogen con las manos en la masa y trata de generar, Ah, una confusión para que la gente voltee a ver para otro lado. Que la fiscalía, no, es estaba furioso, ¿no? que no ha habido señalamientos, porque si hay señalamientos, yo reaccionaré jurídicamente. No hay señalamientos, es rumores, rumores, rumores. Si ustedes leen lo que ha venido saliendo, es que no, es que tiene que decir, es que tiene que hablar. Mire, yo estuve 20 y tantos días en la unidad de gestión de riesgo. No firmé un contrato, no firmé un solo convenio. Atendí la emergencia del Nevado del Ruiz y la atendí con un convenio. Es el típico caso de Ahí está. los recursos a las fuerzas militares, a los batallones de ingenieros militares, y a fe que salió bien esa cosa. ¿Qué tal el personaje? Yo soy un hombre recto, decía. Cosas, yo le dije, mire, presidente, lo único que le pido, o no, pero voy a comenzar, le dije, mire, Gustavo, lo único que le pido es que no piensen bien en el Ministerio de Justicia, voy a dar la razón central. Sí, sí, Y que usted se acuerda que a mí me hicieron un montaje y yo salí de la cárcel. claro. Yo, obviamente, pues como correspondía, a mí me hicieron un daño muy grande y yo presenté una demanda que está en el Consejo de Estado, Vicky. Ujú. Y entonces, usted imagínese un ministro de Justicia que tiene que interactuar con las Cortes y que las Cortes tengan una demanda de él frente a la cual tienen que decir, pues tendría que declarar mi pedido en todo, comenzando Ah. por la reforma a la justicia. Tiene toda la Entonces, razón. ¿Qué tal? Claro. Entonces, yo soy un Ratas, hombre ¿no? recto, yo no soy de los que, o sea, si yo tengo un interés, aunque sea menor, porque no es la demanda, no es el contrato de 40, 50 mil millones de alguien, no, es una demanda por unos meses que dejé de trabajar por el daño moral que me hicieron. Y entonces yo dije, no le sirve al gobierno un ministro que tenga un proceso en el Consejo de Estado, porque todas las actuaciones que tengan que ver con el Consejo de Estado y en general con los tribunales, pues no va a poder actuar. Ahí está. El martes que amablemente me recibió el señor presidente y hablamos hace hora y media, yo le Bueno, ¿y dónde quedan los partidos conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, el Partido Alianza Verde, ¿no? ¿Dónde quedan todos esos partidos, a veces Cambio Radical? ¿Dónde quedan todos esos partidos que apoyan y que votan a las reformas de Petro en el Congreso, ¿no? ¿Dónde? ¿Mm? También son cómplices, por supuesto, ¿no? Petro ha dicho, no hay plata, ¿eh?
Duque se gastó todo. Tengo que rechazar la posición del presidente del Senado que por ser oposición está poniendo el país en extremo riesgo económico, acercándolo a un default. Otra vez Petro sale con el default, que el Congreso va a llevar al gobierno Petro a un default. Seguimos sin saber qué es un default, como le llama Petro, ¿no? Otra vez hace el ridículo. En extremo riesgo económico, acercándolo a un default. Y las comisiones que se llaman de crédito público están aprobando créditos para pagarle la deuda a Duque. Bueno, y todo es culpa de Duque, de Uribe, ¿no? Dice que el país está sobreendeudado, que fue el COVID, que se robaron todo, ¿no? 2 años para que acabara con todo el país. Les solicito a los gobernadores y gobernadoras presentes constituirse en fuerza política territorial, no de partidaria, sino territorial, en defensa del territorio. Seguimos. Andrés Forero. Y en temas de corrupción, pues hemos visto lo que pasó el día de ayer. Vemos que el presidente de la República en un solo día tiene a su ministro de Hacienda, a su exdirector del DAPRE y a su exconsejera de regiones metidos hasta el cogote en un grave escándalo de corrupción. Si esto hubiera pasado en un gobierno anterior, Claro. el hoy presidente Gustavo Petro seguramente estuviera lanzando un dedo acusador contra el presidente de turno y estaría exigiendo su renuncia. Y lamentablemente, en este momento no vemos que el presidente está asumiendo por lo menos la responsabilidad política de lo que está pasando. Y en temas de corrupción, pues hemos visto lo que pasó el día de ayer. Vemos que el Nadie supera a Petro en temas de corrupción, ¿no? Si el presidente Petro decidió poner a trabajar en el gobierno a Armando Benedetti, es por el bien del país, ¿no? Benedetti sabe cómo hacer las cosas. Benedetti, ¿no? Benedetti luego de una agenda privada con Petro. Como siempre, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscríbanse al canal, dejen su me gusta en este video, compártanlo en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse nada de este contenido. Y finalmente, para aquellos que además puedan apoyarnos a través de PayPal, de Nequi, de DaviPlata, Bancolombia, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon, toda esa información está disponible en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video. Un abrazo para todos, se cuidan. Chao, chao.